Te propongo ahora para tu rato de meditación y de tu oración el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. Es un texto muy rico. Vamos a tomar la versión de Juan, capítulo 6, que es lo que hacía la introducción a todo el discurso posterior de Jesús acerca del pan de vida. Y vamos a introducirnos, porque esto es un taller de oración, vamos a introducirnos en la contemplación como si nosotros estuviésemos presentes, fuésemos los protagonistas, como si a ti te estuviera pasando eso. Composición de lugar: Jesús está en la otra orilla del mar de Galilea. Te leo la introducción de este texto de San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, este famoso lago en el que tantas cosas pasaron. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte. Es un cerrito, tampoco es un monte muy grande porque está a orillas del lago, pero sube al monte. Y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dice a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Bien, pues este es el pasaje de Juan. Vamos a entrar ya en contemplación. Vamos a imaginarnos esa escena: Jesús con sus discípulos y mucha gente. Habiendo visto los signos que Jesús hacía, y las palabras y la predicación y la fama que se iba extendiendo, se le juntó aquel día, eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Entonces, más o menos un cálculo aproximado, 15,000, 20,000 personas. Una barbaridad. 15,000, 20,000 personas. Una multitud. Y si lees otros paralelos, otros textos del mismo pasaje, relatado por otros evangelistas, ya llevaban 3 días con Jesús. Al menos 3 días con Jesús. Y pues no sé si llevaban todos provisiones. El caso es que ya empezaba a surgir una preocupación profunda en la gente y obviamente en el corazón de Cristo, que es totalmente atento a las necesidades. Total, que 3 días la gente siguiendo a Jesús, una muchedumbre impresionante, y la gente no tenía nada ya para comer. Y entonces Jesús empieza a hacer estas preguntas a sus discípulos con evidentemente la intención de ponerlos a prueba. Incluso eso lo refleja aquí San Juan. Él ya sabía lo que iba a hacer. Empieza a preguntar: ¿qué haremos para darles de comer a tanta gente? Ya solo, fíjate, cuando uno entra en este taller de oración, que es la contemplación y la meditación, cada palabra, cada frase de Jesús se hace un mundo en el que puedes meditar. ¿De dónde sacaremos comida para alimentar a tanta gente? Esa expresión de Cristo es bellísima. De hecho, atiende a lo que está constantemente sintiendo Dios, creo yo. Ve a la humanidad, la multitud, la inmensidad, la tierra llena de gente.
Evidentemente no se refiere tanto al alimento material, sino al espiritual, o sea, cómo alimentar a tanta gente, cómo llegar a tantos corazones necesitados, cómo llegar a consolar, cómo llegar a pacificar los corazones. Es la pregunta del corazón de Cristo, es la pregunta de la iglesia, es la pregunta que yo mismo me hago, porque la mies es mucha y los trabajadores son muy pocos, porque muchos necesitan comer y muy pocos quieren cocinar. O sea, la frase está medio extremosa, pero así es. El alma de la gente necesita ser alimentada, necesita ser cuidada. ¿Cómo la vamos a alimentar? ¿Quién las alimenta? Pues bueno, todos necesitan y en muy pocos lugares se ofrece el alimento. Insisto, no hablamos del alimento material, sino del alimento espiritual. Pues esa preocupación también es la preocupación de Cristo. En otro pasaje, en otro evangelio, en otro evangelista, la respuesta de Jesús, o completando esta frase de Jesús, es: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Es una bomba. Es una bomba. No sé si tú captas la necesidad interior, espiritual del alma de las personas. Las tristezas, las depresiones, el mundo tan negativo y pesimista en el que estamos viviendo. El absoluto desconcierto, la desubicación de la gente, el estar perdidos, no encontramos sentido a la vida. Mucha gente en este momento en el que estamos hablando está pensando en quitarse la vida porque ya no aguanta más, porque ya no ve salida. Tú, por gracia de Dios, quizá no estás en el camino, un camino en el que el Señor te concede un sentido para vivir. Pero mucha gente no sabe ni qué hacer ya con su vida, no sabe ni para qué existe. ¿Cómo encontraremos pan para dar de comer a todos estos? Denles ustedes de comer, ustedes pónganse en movimiento, hagan algo. Bien, primera frase de Jesús, te la dejo ahí para que la puedas meditar. Respuesta de Felipe. Felipe pues sacó ahí la calculadora, empezó más o menos a hacer una estimación de cuánta gente había. Él pensaba, pues yo creo que somos aquí unos 15 o 20 mil, la verdad. Y echando cálculos dice, ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedacito de pan. Es la sensación de la incapacidad. Un denario era el sueldo de un día. Ponte tú, ¿qué te gusta? 400 pesos. 200 denarios de pan. 200 por 400. 80,000 pesos. ¿Alguien tiene 80,000 pesos? O sea, ¿alguien tiene 200 denarios de pan? Es decir, ¿alguien tiene 80,000 pesos aquí? O sea, si consiguiéramos 80,000 pesos, ni siquiera alcanzaríamos para un pedacito de pan para cada uno. Suponiendo que los consiguiésemos, ¿dónde hay una panadería? O sea, estamos aquí en la nada que podamos encontrar. Y si encontremos la panadería, ¿cómo van a tener tantos panes? O sea, conclusión, esto es imposible, Jesús. O sea, haz de cuenta, echamos los cálculos, nos hemos puesto a pensar, nos hemos reunido con 3 o 4 ingenieros que tenemos por acá y hemos llegado a la conclusión, Jesús, de que esto es imposible. Esta es la palabra que te tenemos que comunicar. Y claro, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. No sé cuáles sean tus cálculos. Aquí empieza otro punto de oración para ti. Otro filón en el que te puedes meter y como una mina de oro que encuentras. Cada palabra del Evangelio es así. Cuando tú te pones a hacer tus cálculos sobre tu vida, en lo que sea, dices esto y luego esto y lo otro y mi experiencia me dice y entonces concluyo y entonces siempre tus cálculos son sin Dios. Casi nunca cuentas con Dios para hacer los cálculos de tu vida.
Y por eso, sensación constante de imposible. Esto es imposible. ¿Cómo saldré yo de este pecado? Esto es imposible. ¿Cómo recuperaré yo la inocencia que perdí? Esto es imposible. ¿Cómo sabré yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mi vocación? Esto es imposible. ¿Cómo sabré si esto me conviene a mí, este trabajo, esta muchacha? Esto es imposible. Aquí no se puede. Esto está oscuro. Aquí no hay quien vea. Vámonos. Incrédulo. Incrédulo. Eres un ateo, eres un pagano. ¿Por qué? Porque tus cálculos siempre los haces sin Dios. Casi nunca está en la ecuación la variable Dios, la variable milagro, la variable gracia, la variable Espíritu Santo. Esa la despejaste, la sacaste de la ecuación, no está en tu vida. Por eso tanta angustia, por eso tanto sufrimiento. Por eso tanta oscuridad, por eso tanta depresión y por eso tantos intentos de suicidio, porque es que ya es que se apague todo. Que se apague todo. Hace unos días veíamos y comentábamos juntos esta situación de los suicidios y de la eutanasia y de esta muchacha que pidió que se le aplicase la eutanasia y se le aplicó y veíamos el reportaje de su vida. Claro, son vidas en las que no existe la variable Dios puede cambiar las cosas. Si yo hago mis cálculos, saco mi calculadora y empiezo a hacer las cuentas con lo que he vivido hasta ahora, con lo que sé que puedo hacer, con lo que tengo ahorita, con mi familia, con la gente, con mi sufrimiento, con mi dolor, con mis medicinas, hasta dónde alcanza el tratamiento, no puedo salir. Conclusión, no puedo salir. Entonces, que se apague. Es la vida sin Dios, es la vida sin fe, es la vida que está cerrada al milagro. Conclusión de Felipe, aquí no se puede, Jesús. O sea, no hay manera. Nos falta el dinero, nos falta la tienda, nos falta el pan, nos faltan las ganas. Mejor esto, ciérralo. Di que se cancela la catequesis, despídelo a sus casas. Si se muere uno por el camino, que se muera. Si se desmayan, que se desmayen. Se cancela la charla espiritual. Y Jesús, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Dónde empieza el milagro? Empieza el milagro cuando hay un alma generosa que está dispuesta a perder. Empieza el milagro cuando existe un alma generosa que está dispuesta a perderlo todo. Todo. Y cuando existe un alma generosa en el mundo, en tu familia, en el trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, donde sea, donde Dios encuentra un alma generosa que está dispuesta a quedarse sin nada, entonces empieza el milagro. Entonces aparece la variable que habíamos despejado. Aparece la posibilidad, se empieza la luz, se abre la luz, se abre la puerta. Y es lo que sucede cuando aparece esta figura misteriosa, maravillosa, de este joven, de este muchacho, de este niño, que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, que fue identificado como si fuera la policía por Andrés. El apóstol Andrés, San Andrés, andaba ahí como la policía buscando los coches o haciendo como que registros, y le dio en la nariz el olor a sardina de este muchacho, que yo siempre cuento que se me hace que estaba ahí por ahí cerca porque estaba ya buscando como que ya dieran el pistoletazo de salida, la bendición de los alimentos para empezar a comerse lo que él sí se había guardado. Porque él sí quizá había calculado bien, o su mamá había calculado bien, y le dijo a la mamá, mira, te vas a ir con Jesús a escuchar sus catequesis, por si acaso, porque las mamás, por si acaso te voy a echar comida para 5 días. Quizás sí tenían para eso.
una familia que tenía un poco más, y le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Tengo aquí un pescado seco y que te vas a llevar unos panes y te doy para 4 o 5 días. Y ahí va el muchacho, iba aguantando bien, él sí tenía su dosis de comida, nadie ya tenía, él sí tenía. Y entonces ya le entró el hambre y fue ahí a ver si ya iban a dar la bendición de los alimentos porque ya le estaban chillando las tripas. Entonces cometió ese error de acercarse a donde estaba el problema, y entonces San Andrés como que respira, le da el olor a sardina y dice, a ver, alguien trae aquí comida. Y lo manda a llamar, tú muchacho, y el otro, ¿qué traes ahí? No, nada. ¿Cómo que nada? No, sí, traes algo. Total, que al final le descubren los panes y los peces. Y no sé cómo le dijo San Andrés, pero posiblemente algo en la cabeza de Andrés le decía, a ver, yo estuve en Caná de Galilea. Ahí empezó todo. Y ahí Jesús hizo un milagrazo. Ahí Jesús simplemente con agua sacó un vino. Me acuerdo yo de ese vino. Y era agua. Y lo cambió en vino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si le damos algo, si lo ponemos en sus manos, quizás se multiplica, quizás Dios actúa. Jesús tiene milagros. Entonces San Andrés se le prendió el foquito y dijo, a ver, trae para acá. Y quizá llegó a un acuerdo al niño. Le dijo, te aseguro, o sea, dame eso. Te aseguro que te vas a hartar de comer hoy. Y todo estaba dependiendo de que aquel niño se fiase de la palabra de Andrés, que le dijo, te aseguro que si me das eso, esos 5 panes y esos 2 pescados, te voy a regresar 50 panes y 200 pescados. Y te vas a hartar de comer. Confía en mi palabra. Es el mensajero de Cristo. Es el portavoz de Cristo. No se lo dijo Cristo, pero yo entiendo que aquí San Andrés algo intuía, por eso le dije a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene... O sea, Andrés, es ilógica tu propuesta. Si no está pensando Andrés en un milagro, su frase es absurda. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Bueno, muy bien, San Andrés. Qué bueno, ¿eh? Felicidades. ¿Estudiaste en la Autónoma o dónde estudiaste? No, es que Andrés ya sabía que algo grande podía ser Cristo si le ponían algo pequeño, chiquito en sus manos. Dicho y hecho. Y entonces aquí está el gran milagro. Aquí está el gran milagro. Y el punto que tienes que reflexionar sobre todo en tu oración es este. Aquí te quiero llevar. Todo empieza cuando empiezas a perder. Todo comienza, el milagro comienza, inicia cuando te decides a perder por Cristo. A entregar por Cristo. Y una entrega que duele. Porque si no duele, no es entrega. Porque si no duele, es que le estás dando simplemente las sobras de tu vida. Con lo que a ti ya no te sirve. Entonces, eso es lo que está limitando en nuestra vida el crecimiento en santidad y los milagros, que le estás dando simplemente sobras, o no le das nada, o le das las sobras. Y la materia de calidad con la que Cristo empieza a hacer milagros es eso, que tú lo entregas, que te empieza a doler porque te quedas sin nada. El día en el que empiezas a sentir vértigo, porque estás dando tanto que te estás desestabilizando. Eso que estás dando te está desequilibrando, está poniendo en incógnita toda tu vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si decido entregar esto? ¿Qué va a pasar si decido desprenderme de esto? Cuando te empiezas a poner nervioso por perder algo por Cristo, ahí estás empezando a darle la materia prima de los milagros.
Mientras tu vida transcurra en esa seguridad, muy pagana, por cierto, del que solamente está dando como a cuentagotas lo que le sobra, lo que no cuenta, lo que no sirve, lo que te importa nada que se haga con eso. Cuando no estás entrando en el vértigo del milagro, en el vértigo de la entrega total, ahí le estás limitando a Dios y por eso no ves milagros. Y por eso me atrevo a decir, y no me equivoco, que el Señor no hace cosas grandes contigo porque aún no le has dado todo el corazón. El mundo dice, guarda, acumula, protege, asegura. Y Cristo te dice, entrega, pierde, confía, abandónate. Y esa es la paradoja del reino de los cielos. Lo que guardas se pierde. Qué profundo está esto. Lo que te estás reservando se pierde. Es justamente lo contrario. Y es que el Evangelio, yo lo podría resumir en esta frase, el mundo al revés. Los primeros son los últimos. El que pierde su vida la gana. Y lo que te está reservando, lo estás perdiendo. Eso que estás atesorando con todo tu corazón. Ese sector de tu vida en el que has dicho, aquí no toca ni Dios. Esto es mío y seguirá siendo mío. Y aquí yo gobierno y aquí yo controlo. Y este es mi lugar seguro. Eso se está echando a perder. Eso se está pudriendo. Y como habitualmente nos reservamos el gran porcentaje de nuestra vida, el gran porcentaje de tu vida se está pudriendo. Hasta que decidas romper con esta lógica absurda y tan mundana y tan pagana de estar reservándote y de estar dándole a Dios solamente la esquina de tu vida, el borde de tu vida. Las sobras y los restos, lo que ya no quieres para nada, lo que te importa nada, lo que se haga con eso. Si lo toma, que lo toma. Si lo deja, que lo deje. Que al final no estoy dando una parte que me involucre. Al final mi corazón yo lo tengo seguro donde quiero que esté. Yo sigo siendo yo, con mis criterios, con mis ideas, con mis planes y con mis proyectos. Pues te estás pudriendo, hermano. Y has inhabilitado la obra de Dios. Y estás incapacitando a Dios para que actúe y para que haga sus milagros. Por eso cuando te quedes en silencio ahora vas a pensar qué es lo que estás dando realmente. ¿Y qué es lo que te estás reservando? Y ese lugar tan seguro donde tienes ahí tus cositas. A lo mejor le tienes que poner dinamita a esa puerta y que vuele por los aires y que el Señor entre con toda la autoridad y con todo el poder para apoderarse de lo que siempre fue suyo. Pues aquí empieza el milagro. Soltar no es fácil porque tienes miedo a lo que Dios hará. Se te escapa, claro. ¿Qué hará Dios? ¿Cuándo lo hará Dios? ¿Cómo lo hará Dios? Y entonces temblamos ante esa inseguridad. Y el milagro, entonces a Jesús, siguiente punto para tu contemplación, si es que llegas, le ponen en sus manos, le ofrecen a Jesús esos panes y esos peces. Y Jesús tomó, Jesús dio gracias, bendijo y lo fue repartiendo. Impresionante, eso es para contemplar y también te pierdes aquí. O sea, ¿cómo fue aquello? O sea, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue posible que había ahí no sé cuántos canastos y de repente se llenan los canastos y de repente van metiendo la mano, van sacando y eso no va bajando y no va bajando y no va bajando y se multiplica? A varios santos le han pasado cosas así. La olla de la sopa no se acaba.
Y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no tiene fondo. Eso sucederá cuando tú y yo nos decidamos a entregarnos por completo. Por completo. Justamente lo que te preocupa, justamente lo que nos inquieta, que es nuestra limitación. No puedo, soy incapaz, no llego a tanto. Porque nos consideramos tú y yo justamente en la reserva, o sea, estamos en el mínimo, y es que si doy un poquito me quedo sin. Justamente eso, cuando des ese poco que a lo que estás tan aferrado, entonces Dios va a empezar a multiplicar. Porque este niño está increíble, porque este niño no dijo, a ver, espérate Andrés, sí, pero no, o sea, sí, pero no te pases, no te excedas, estás exagerando, mira, yo tengo 5 y 2, ¿qué tal si te doy 3 y 1? Jesús lo puede hacer. Si es cierto lo que estás pensando, porque estoy entendiendo que me estás diciendo que si yo te doy, entonces Jesús multiplica. A ver, tengo 5 y 2. Hagamos algo, por si acaso. No vaya a ser que salga mal la jugada y yo me quede sin nada y tú te quedes sin nada y aquí no haya panes y no haya peces y nada. Hagamos algo, yo me quedo con 2 panes y un pez. Y te doy a ti 3 panes y un pez. Y se lo llevas a Jesús. A ver, entiende. Entiende aquí la lógica de los todos. La lógica de los todos y de las nadas, que es muy de San Juan de la Cruz, por cierto. Para encontrarlo todo, tienes que dejarlo todo. Si quieres encontrar al todo, tienes que dejarlo todo y tenerlo en nada. Así decía él. Un juego de palabras. Pues nada, contempla cómo empiezan a sacar panes y peces de esos canastos. Comen hasta saciarse. El niño, si quieres contemplar en la imagen del niño, cuando Andrés le dije, te lo dije, aquí está tu canasta de panes y aquí está tu canasta de peces. Y come hasta donde ya no puedas más. Y sobraron 12 canastos, dice. De las sobras llenaron 12 canastos. Bueno, pues, como ves, aquí se trata de trasladarse más allá del milagro físico, de wow, qué increíble Jesús lo que hizo, los panes, la gente comió. Vámonos, porque estas meditaciones y estos momentos de aprender a hacer oración, va a esto. Que le sepas descubrir detrás del pasaje del Evangelio la enseñanza profunda que hay. Y esta es la enseñanza profunda que queda. Más allá del milagro que todos conocen y que aquí está el punto en el que quiero llevar tu atención y en el que quiero poner tu corazón para que ahora en tu silencio medites y sobre todo estés así como muy atento a ver qué te quiere pedir Dios. ¿Qué te está reservando y qué le tienes que entregar? Y cuanto más concreto seas, mejor. Por eso siempre escribe y siempre saca propósitos de tu oración. Es decir, vamos viendo qué es lo que me estoy reservando y qué es lo que tiene que pasar del cajón de reserva al cajón de entregado. Bandeja de salida, hermano. Bandeja de salida. ¿Qué vas a poner ahora? Ahora, en tu bandeja de salida. Para que el Señor lo multiplique. Y evidentemente, si puedes con todo, tienes que entregarlo todo.